Buenos días, profesor. Quien le habla es el alumno Roger García, integrante del grupo número 4. En esta ocasión voy a exponer todo lo que es referente al informe final de Laboratorio 2. Como se sabe, el trabajo se ha distribuido de manera equitativa con los demás compañeros. A mí me ha tocado todo lo que es la parte, en esta ocasión, todo lo que es la parte de la descripción de la experiencia, comentarle también sobre todo lo desarrollado en la experiencia en el laboratorio, los datos obtenidos, hablar un poquito de los resultados y también hablar un poco del cuestionario. Lo demás ya le toca a los demás compañeros y así vamos a ir avanzando en este laboratorio 2, que era netamente todo lo que era de modulación y demodulación por ancho de pulso, PWM, y modulación por posición de pulso, PPE. Bien, a ver. Quiero comentar un poquito la experiencia, ¿no? ¿Cómo fue este segundo laboratorio? Primero, recalcar que la parte del laboratorio es muy interesante ya que podemos, de una u otra manera, ver, ¿no? De forma real cómo funciona toda la teoría que hacemos en clase. Ver las gráficas, ver la sonda de salida, ver la modulación de ancho de pulso, la modulación por posición de pulsos. Es bastante interesante cómo podemos nosotros apreciar, observar cuando hay ruido, cuando no hay ruido en el laboratorio. Y también más que todo, a veces es una mala instalación, no hay un buen contacto, se ve como esa modulación no sale como uno se espera y ahí es donde entramos en contradicciones, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué está saliendo así? Y ahí es donde se hace muy interesante el tema del laboratorio, porque de una u otra manera no es como la teoría que hay datos, calculadora y te bota el resultado como tal. Ahí quizás no interviene mucho el tema del ruido, el tema del ambiente y todo lo que de una otra manera puede dificultar, ¿no? En la salida de la modulación. En cambio, en la experiencia es cosa muy diferente. Ahí sí, por el tema de los cables, quizás, por el tema de que falta un mantenimiento a las entradas, a las salidas, todo eso afecta. Y es por eso que el tema de laboratorio, en verdad que es muy interesante y nos sirve bastante en esta preparación académica que estamos teniendo. Bien, voy a hablar un poquito de la experiencia, de la descripción de la experiencia. Bueno, somos el grupo 4 en este caso. Tuvimos el gusto, menos mal que por esta segunda ocasión nos tocó materiales que nos dieron muy buen resultado. Empezamos con los primeros, por llamarlo así, circuitos. Tuvimos un resultado bastante aproximado al esperado, ya que eran circuitos que de una otra manera ya lo habíamos visto eh, por trabajos anteriores, también se había simulado y ya se esperaba uno, ¿no? Un resultado como tal. Y pues en esta ocasión, menos mal, hicimos muy buena instalación, se hizo muy buen trabajo y tuvimos los resultados obtenidos. Y ya, ¿qué más? En la segunda parte, les comento un poquito, ya que estamos hablando de la descripción de la experiencia. En la segunda parte sí tuvimos una contradicción. ¿Qué estaba pasando en la modulación de posición de pulso, PPM? A partir del segundo experimento, no supimos qué error estuvimos obteniendo porque no nos salía la gráfica como tal, nos salía bastante contradictorio. A ver, le comento acá un poquito. Esta primera parte de los resultados nos salieron correctos a lo esperado. La señal de entrada, por ejemplo, la figura uno, señal de entrada con la señal obtenida y la salida. La figura 2, la señal de entrada y la salida de señal de ppm, el cual eh, pusimos todos los datos como se nos pedía la guía, pusimos cómo va a trabajar el osciloscopio, la fuente de poder, la señal continua, todo se puso tal cual nos pedía la guía. ¿Y cuál estoy evidenciando, no? Y tuvimos todos los resultados obtenidos. Seguimos continuando con la tabla 3, con la figura 3, la señal de modulación, y en verdad que nos deja una alegría tremenda porque nos salió como se dice en primera. Y así. Bueno, luego cuando llegamos acá a la segunda parte de modulación ppm, acá sí nos causó un poquito de inconvenientes, porque como lo había comentado, pienso que el generador se adecuó tal cual nos pide la simulación, la guía,
pero no nos salía la gráfica que estábamos buscando. Tuvimos muchas contradicciones, bueno, el cual no lo pusimos lamentablemente acá porque solo se subió los resultados finales, ¿no? Ya corregidos, ya correctos. Pero nos dimos cuenta que el tema estaba en el cable, al parecer, porque en ese afán de cambiar por acá, cambiar por allá, más que todos los cables, bueno, uno siempre empieza por ahí, el tema del ruido. Limpiamos los cables y en una de esas como que ¡fum! Bingo, nos salió los resultados. Y en verdad fue una alegría tremenda para el grupo porque uno siempre quiere que te salga, bueno, que las cosas te salgan bien. Y por ahí como que salió todo bien, nos aproximamos bastante a la gráfica ya revisada con anterioridad y también ahí entre compañeros, ¿no? Como que siempre, oye, ¿te salió tal? Sí, me salió, ¿cómo te sale? Y, ¿no? Conversando un poquito, como que nos aproximamos mucho a los resultados obtenidos por ellos también. Así que por ese lado estuvimos genial. Ahora, acá están todos los datos requeridos del laboratorio que se ha recopilado. Está ordenado por tablas, por figuras. Y también en caso nuestro pusimos acá el tema de las evidencias. Ya, ya, este no está acá, está en el otro informe que se va a compartir. Ahí pusimos también las evidencias del laboratorio real que tuvimos. O sea, evidenciamos con fotos todo lo que también se ha obtenido, ¿no? Como resultado. Bien, eso es lo que les puedo comentar referente a la primera parte que es la descripción de la experiencia. Ahora, en la segunda parte que me ha tocado, que es la exposición de todo lo desarrollado, incluyendo ya, bueno, ¿qué más le puedo agregar acá? Se ha obtenido todos los datos requeridos tal cual nos han preguntado. Ah, también le puedo comentar lo siguiente. Eh, el tema del cuestionario sí nos costó un poquito, ya que lo vimos las preguntas por primera vez, ¿no? En caso nuestro. Y estuvimos ahí como las preguntas de los cuestionarios de ahí del informe. Tienen algunas preguntas más de dos, tres alternativas. Eso sí nos costó un poquito de detalle. Llegamos a un punto donde nos estancamos. ¿Por qué? Porque había una pregunta que tenía sus tres resultados y el cual pues no por ningún lado encontrábamos la tercera clave. O sea, dos claves encontrábamos y acá lo bueno de la plataforma que dice correcto, pero faltaba algo más. Eran 3 de 6 alternativas, creo, y en verdad que ahí sí nos tomó buen tiempo, hasta incluso estuvimos a punto de rendirnos o pedirle ayuda a usted al docente, ¿no? Porque, y también, pero entre compañeros, pues no hay ese recelo de, oye, ¿cómo le hace a pedir ayuda al profesor? Esto lo hicimos en clase, se habló, así que hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y en una de esas, pues no salió bien. Pero eso, y el tema de la segunda gráfica que le comenté que nos tomó bastante tiempo, podría decir que fueron la parte más complicada de la experiencia, ya que lo demás sí mi grupo maneja bastante bien, incluyéndome el tema de la instalación, el cableado, la interpretación, el cómo se maneja el osciloscopio, el cómo se maneja el generador de onda, así que por ahí no tuvimos ningún tipo de inconveniente. ¿Qué más le puedo comentar de la experiencia? Ah, también que fuimos uno de los grupos que terminó con menos tiempo que el resto, podría decir, porque como se sabe, cada laboratorio consta de dos sesiones y en caso nuestro ya llevamos por segunda vez que terminamos, no sé si primero, pero lo terminamos en una semana. Eso también nos queda, nos deja bastante alegres como equipo, como grupo, porque estamos trabajando bien, estamos haciendo las cosas bien y pues no, por ese lado también contar como parte de la experiencia que es muy bueno. Me ha tocado un grupo bastante excelente, unido, nos apoyamos. Oye, no sale esta gráfica, algo debe estar mal. Y lo que también me gusta del grupo es que somos muy competitivos, que somos bastante profesionistas. No es que no sale ya, oye, no está problema, súbelo así, lo ponemos como salvación. No, nos tiene que salir, nos tiene que salir. Y así, eso es lo que les puedo comentar referente a la experiencia, ya que los resultados obtenidos, todo está acá en la guía para que se pueda revisar. Y bajo todos los datos requeridos y los resultados, como de recalco, fueron bastante objetivos, bastante claros y siempre se obtuvo la gráfica que se esperaba. Ujú. A ver, los datos. Bueno, referente a los datos ya le comenté también un poquito, porque como digo, acá están todos los datos requeridos en cada gráfica que se está mostrando en la siguiente experiencia con la
señal que nos pedían, con el voltaje que nos pedían, con la división que nos pedían. Cada figura muestra los resultados. Ahí está. Por ejemplo, a ver, podemos agarrar acá cualquiera. Es acá, nos dice la figura 8 señal, ensamble y sync. Bueno, ahí nos pedían, ¿no? Hoy instalen la salida de ensamble y en sync, y ahí está la gráfica y ahí están los datos obtenidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿eh? Variación de tiempo, ¿no? 400 microsegundos, la frecuencia 2,5 kilohertz, y ya, voltaje pico a pico, 12, o sea, literal, en cada gráfica muestran todos los datos requeridos, obtenidos, mejor dicho, de cada tipo de experiencia. Perdón. ¿Y así? Bien, voy a hablar un poquito del cuestionario. A ver, por ejemplo, acá, bueno, el cuestionario se divide en dos partes, ¿no? De cada tipo de señal. Por ejemplo, acá. Se ha respondido de manera clara y conjunta entre compañeros la mejor forma posible el cuestionario, ¿no? Por ejemplo, dice, describa la señal de referencia. Bueno, en este caso la señal de referencia fue triangular. El valor momentáneo de la señal de referencia es mínima en el momento en que aparece el pulso de sincronización. Eso fue nuestra respuesta al cuestionario de la primera pregunta. La pregunta 2 que fue, ¿no? Basándose en sus resultados de medición, describa el proceso de demulación de una señal PPM. A ver, las respuestas fueron, como digo, de manera así, sincronizada entre todos y pusimos lo siguiente. Si aparece un pulso de sincronización, la señal asciende con la señal de referencia. Claro, eso se vio en el resultado. Vimos que la señal asciende, ¿verdad? Cuando metemos una generador de fuente. Cuando aplicamos la señal sinusoidal, vimos que la señal de salida tuvo un incremento. ¿Qué más? La señal asciende linealmente hasta que aparece el pulso desfasado en la señal ppm. También se observó que el pulso de sincronización, el valor permanece en el valor alcanzado. El valor de la amplitud de la señal es proporcional al desfase de la señal ppm. ¿Sí? Y luego, ¿qué más se hizo? Bueno, a ver acá. Y luego también tuvimos acá el cuestionario de la segunda parte, ¿no? Del experimento. Describa la señal del punto de medición Hall al desfase de la señal ppm. Sí, y luego, ¿qué más se hizo? Bueno, a ver acá. Y luego también tuvimos acá el cuestionario de la segunda parte, ¿no? Del experimento. Describa la señal del punto de medición Hall. La salida Hall suministra el valor de amplitud explorado y retenido de la señal de modulación. ¿Qué señal se encuentra a la salida del demodulador? La salida Hall suministra la señal de entrada demodulada. ¿Cómo se recupera el demodulador, la señal original, a partir de la señal retenida? Bueno, en este caso nuestra respuesta fue que lo hace por medio de un filtro pasa abajo. ¿Sí? Bueno, ese es el cuestionario, todo está bien detallado acá en la guía, como digo. Y bueno, sé que no me compete a mí ya la parte de conclusiones, recomendaciones, pero yo pediría a todos los compañeros que van a llevar el curso o están llevando que tomen en serio este tipo de experiencias de laboratorio, ya que son cosas que a nosotros como profesionales futuros en verdad que nos ayuda un montón. En la teoría, yo sé que te salen una, tú pones los cálculos, todo tienes a la mano y ¡pum! Toma el resultado. Pero ya en la práctica, acá como en laboratorio, en verdad influye mucho. Influye el medio, influye cómo está, en este caso, los aparatos, cómo están los hardware, o sea, es una cosa muy diferente. Yo sí recomendaría eso. Y bueno, para cerrar, ya que lo demás le toca a mis demás compañeros también, para que expongan también su parte, ¿no? Y puedan obtener su nota. Yo he puesto acá como referencia estos dos libros, en verdad que son muy buenos. León WC 2008, Sistema de Comunicaciones Digitales y Analógicos, la primera edición. Y también bueno, en este caso no sé, mi guía de la guía de laboratorio, lo que hacemos en clase, ¿no? Que es en verdad es la mejor referencia que puede haber, lo que uno hace en clase. Oye, profesor, le recalco una vez más, mi nombre es Roger García Orihuela y esta fue mi experiencia, ¿no? Del informe final 2, se habló un poquito de cómo se llevó el laboratorio, cómo se trabajó, los datos obtenidos y pues nada, quiero agradecer por ese pequeño espacio y doy pase a mis compañeros. Gracias.
Yo soy Steven Rueto y en esta ocasión voy a hacer el programa de control de velocidad de motor DC con PWM. Voy a estar haciendo pues explicando los programas que se hicieron en MATLAB con respecto a pues aplicaciones con modulación por ancho de pulso y comenzaremos con el primero que es control de velocidad de motor DC con PWM, modulación por ancho de pulso. Acá empezamos definiendo los parámetros del motor DC, la resistencia de armadura, la inductancia de armadura, la constante de fuerza contra la electromotriz, la constante par, el momento de inercia y la fricción viscosa. También las componentes de señal PWM. Pues esta simulación corre con una resolución de 100 microsegundos y que es lo suficiente para captar la conmutación PWM. Acá definimos el control proporcional, le vamos a dar este valor. Y bueno, seguimos aquí, definiendo los siguientes parámetros. Acá pues la simulación se fija con una velocidad angular deseada, que le vamos a pues dar un valor aproximado de 200 radianes por segundo. Acá está el factor 200. Y comenzamos pues. Luego el controlador proporcional acá lo que va a hacer es que va a buscar que la velocidad real del motor siga la velocidad de referencia o la velocidad deseada. Y para lograrlo cada instante se calculará un error de velocidad. Con ese error de velocidad, a partir de ella se va a obtener una tensión de mando. Por aquí definimos el error de velocidad, que va a ser pues la diferencia entre la velocidad angular deseada y la velocidad real, y los siguientes parámetros, tanto para la tensión deseada será BA y para la simulación PWM. Como mostraremos la dinámica motor, tener en cuenta que estos parámetros van a seguir esta ecuación. Aquí va a ser seguir esto, que tenemos la tensión deseada, velocidad angular y los demás parámetros, ¿no? Ya. Bueno, definimos los parámetros para graficar y para mostrar los primeros montos. Entonces comenzamos a simular, vamos a darle run, agrandamos un poco. Ya. En el gráfico se muestra pues el eje X, el tiempo de segundos, y en el eje Y se va a tener la velocidad angular del motor en radianes por segundo. Se va a ver cómo va subiendo, hasta alcanzar un valor de referencia. Esto es lo que significa que el motor acelera desde el reposo, es cero, hasta alcanzar una velocidad deseada. El siguiente gráfico, que sería voltaje aplicado, PWM, tenemos en el eje X el segundo y tenemos en el eje Y valor de voltaje. Sí, esto nos va a dar la respuesta dinámica del sistema controlado. Ahí se ven los anchos de pulso. Y pues bueno, esto nos va a dar pues el valor instantáneo del PWM. Bueno, también se muestra como la salida del controlador de la señal de control aplicada al motor. También tenemos la señal pues ya en forma cuadrada, señal PWM, como vemos aquí, que va de valores en el eje Y de 0 a 1 y en el eje X en segundos. Va a mostrar pues un alto cuando cuando llegue a 1, solo uno, y un bajo cuando llegue a 0. Esto pues muestra que el motor va a recibir un voltaje y pues acá también recibirá otro voltaje. En el ejemplo, pues el programa había asignado que aquí, que tenga como un alto de
24 voltios y un bajo de 0 voltios. Esta señal de conmutación digital genera el voltaje promedio aplicado. Vemos aquí. Este será de color magenta, el del voltaje aplicado será verde y la velocidad motor de C será azul. Continuamos ahora con el siguiente programa. Un momentito, vamos a cerrar aquí. Ya. Esto corresponde a un código donde se visualiza, se genera la señal PWM trifásica, pues usando un control de motores de inducción, por ejemplo, como variadores de frecuencia. Y bueno, acá es donde vamos a definir los parámetros, la amplitud nominal, la frecuencia en Hertz, la frecuencia de referencia, una frecuencia portadora que le hemos puesto como F carry y un tiempo de simulación, ¿no? Acá definimos los parámetros de la señal de referencia que será la trifásica, a diferentes fases, la onda triangular y también los generadores para diferentes rangos, ¿no? Para A, B, C. Bueno, acá es donde se va a definir la señal senoidal trifásica, aproximadamente de 20 Hz. Esa es la señal de referencia que hemos puesto. Y pues también aparecerá una señal de portadora de 800 Hz que lo vamos a usar para modular PWM. Acá está. Por eso le puse el carry, el otro de 20 Hz. Definimos los parámetros, elegimos, pues vamos declarando funciones. Suplo para sacar los gráficos. Vamos detallando aquí. M, porque saldrá de color magenta. Acá se va a mostrar pues las escalonadas cuando se van a desplazar. Va a ocurrir la modulación PW cada vez que la senoidal de referencia está por encima de la triangular. La salida PWM va a valer 1, eso mostrará que está encendido. Y cuando está por debajo de la triangular es porque está apagado, o sea, cero. Y bueno, como también definí estas tres señales de acá, mostrarán pues fase. Esto generará tres señales PWM digitales y una por fase, ¿no? Que luego controlen los transistores de inversor trifásico, que se van a definir por arriba. Bueno, entonces pasamos a unos pequeños detalles que se hace para lo gráfico y pasamos a modular. Ya, un poco vamos a ver ya. El gráfico va a mostrar en la fase A, pues una vista desde 0 a 5 milisegundos, como que va a ser su periodo, y en la eje Y va a mostrar su nivel de un alto a bajo, de 1 pues a 0. Va a ser pues esta gráfica azul, va a ser la salida digital PWM para la fase A. Pues acá se muestran pues los pulsos de encendido y apagado del transistor de fase A. Bueno, y esta onda cuadrada es la que controla el voltaje promedio aplicado al motor. Mientras más alto, pues el duty cycle, que va a ser el ciclo de trabajo, mayor será el voltaje efectivo. Acá tenemos otro gráfico de señal referencia seno, la portadora de PWM. Acá tenemos una leyenda que va a ser el seno, el azul, la portadora, el anaranjado, punteados, y el magenta, el PWM para la fase A, pero desplazada.
que sería el mismo de acá arriba, ¿no? Solo que ya está desplazado. Ujú. Acá se ven los gráficos. Y finalmente, ay, ¿qué hice? A ver un momentito, se minimiza. Ya. El gráfico 3 va a mostrar las tres señales PWM A, B y C desplazadas verticalmente que no se van a superponer, sino que solo están desplazadas. Están escalonadas. Estas se van a producir a diferentes tensiones promedios que pues va a alimentar pues a un motor de inducción. Entonces tendremos como resultado que el gráfico 1 muestra pulsos de 0 a 1 de encendido del transistor de la fase A. El gráfico 2 mostrará pues, el gráfico de referencia seno, la portadora y el PWM, y la comparación entre los tres y cómo se genera la señal PWM a partir del seno y la triangular. Y al final tendríamos una PWM trifásico completo, donde se mostrará tres señales PWM y sus senos. Las tres fases del inversor trifásico son modulación PWM, ¿sí? Por ancho de pulso. Sería con respecto al programa 2. Pasamos ahora al programa 3. Bueno, este es un código de control de brillo mediante modulación PWM. En este código va a mostrar el modulación por ancho de pulso, cómo controla el brillo de un LED, tanto de forma numérica y lo vamos a representar de manera gráfica de señales y visual, pues con brillo, con unos colores. Vamos a definir los parámetros básicos, la frecuencia PWM, el periodo, su vector de tiempo, que lo voy a mostrar para tres periodos visibles, por eso acá le he puesto multiplicado por 3 el T que está acá arriba, y el voltaje de alimentación que le he puesto 5 volts de referencia, ¿no? Valores del duty cycle, que sería el del ciclo de trabajo, que lo he puesto como referencia para 0.2, 0.5 y 0.8. O sea, hay un porcentaje de encendido, donde pues, se va a ver el comportamiento del señal durante tres periodos de PWM. Bueno, esta simulación básicamente el LED se alimenta con 5 voltios cuando está encendida. Con unos pequeños detalles del gráfico, simulación de brillo, el brillo, lo vamos a representar por unos círculos de brillo. Y de acuerdo a cómo vamos a ver aquí, en 0,2, 0,5, 0,8 proporcional, se va a mostrar. Ya, comenzamos con la simulación. Ya, acá vamos a ver que para el tiempo de trabajo de 20%, 0,2, se va a mostrar unos pulsos muy delgados. Pues va a tener más tiempo en 0 voltios hasta que pues el LED se muestre tenue. Y aquí, cuando se tenga un tiempo de trabajo del 50%, entonces se va a mostrar unos anchos de pulso un poco más medios, ¿no? Un poco más grandes así. Ya cuando sea de 0,8, o sea, 80% ya se ve un poco más grueso, ¿no? Más anchos así. Eso indica que el LED ya está más brillante. Y eso se muestra aquí, el gráfico, como pasa de un rojo a un naranjón amarillento y finalmente a un amarillo. Podremos variar los valores aquí. Por ejemplo, podría ponerle, miren, acá está el gráfico. Voy a variarle a ver de aquí a 0.3. Guardamos el programa y volvemos a copiar con F5
No, no. Acá le damos editor ROM. Vemos que se ha puesto un poco más anaranjado, ¿no? No es tanto amarillento. O sea, como que todavía no se está mostrando tan encendido el LED. Vemos que también ha variado el ancho de pulso. Ahora le hemos puesto el tiempo de trabajo 30% de ciclo de trabajo. Y bueno, ese sería con respecto al programa 3 que muestra pues un control de brillo y lumbre mediante modulación PWM, donde mostramos los gráficos de los anchos de pulso y una simulación de colores, donde primero se muestra para pulsos delgados, un color rojizo, para pulsos más o menos iguales, aproximados, o sea, cuando ya a un determinado tiempo se llega pues a un, por ejemplo, la mitad se tiene unos pulsos medios, ¿no? Y ya como se tiene pues casi todo el tiempo recorrido, por ejemplo, para un ciclo de trabajo de 80% se tiene pues un brillo más alto, ¿no? O que lo hemos representado por brillo, por amarillo. Y pues vemos que acá tiene pues un pulsos más anchos, más anchos. Comenzamos ahora, pasamos al siguiente programa, 4. El programa 4 es un código que muestra cómo se controla un servomotor usando emulación PWM. Y pues lo hace pues mostrando cómo se mueve el servomotor a distintos ángulos. Acá hemos definido los parámetros básicos del servo, su frecuencia PWM, un periodo, mostrar los tres periodos y el voltaje que le hemos aplicado, que sería de 5 volts. Los ángulos a simular estos están en grados sexagesimales, 0, 90 y 180. Y pues los ángulos de pulso, que serían tiempo equivalente. 10 a menos 3 segundos, 1,5, 10 a menos 3 segundos, o mili, o 2 milisegundos. Ya. Vamos a definir pues el nombre de la figura, control PWM servomotor, generar el PWM de cada ángulo que hemos definido aquí con este código y finalmente graficar unos detalles que hacemos tanto para el eje Y, X y el eje Y, cómo vamos a llamar los gráficos y pues bueno, comenzamos a simular. Ya, bueno, acá se pues, unos diferentes anchos de banda, ¿no? Diferentes pulsos, más delgado, un poco más ancho y acá ya más ancho. Esto pues va a mostrar, pues, por ejemplo, cómo el servomotor va a estar pues girando. Para 0 grados es porque va a girar a la izquierda. Cuando ya esté en 90 grados es porque va a estar en una posición central. Por eso hemos tenido unos pulsos medianos. Y pues para un terremoto para ángulos de 180 grados vamos a tener pues que va a girar a la derecha, por lo que va a mostrar pues pulsos más anchos. Eso es lo que se pedía en ese programa y bueno, eso es lo que se obtuvo. Pasamos ahora pues al siguiente programa. Ya. La simulación de amplificador clase D con modulación PWM. Este código simula el funcionamiento de un amplificador clase D, que es un tipo de amplificador que convierte una señal analógica, ya sea
por ejemplo, de audio, en una señal PWM, filtrarla por un filtro y luego recuperar el sonido original, sonido original ya amplificado. Y bueno, mm, comenzamos definiendo los parámetros, frecuencia, el tiempo, que sería 2 milisegundos, la señal de ruido, que le hemos definido la frecuencia y la amplitud. Y además, también definimos una señal portadora triangular, frecuencia, acá es donde vamos a empezar a generar el PWM para que luego pase por un filtro pasa abajo, porque lo que va a ocurrir es que se va a convertir la señal de audio a una señal digital de tipo PWM y luego se va a amplificar esa señal con transistores que solo están encendidos y luego se va a filtrar la señal por un filtro pasa abajo que lo va a reconstruir la forma de onda y pues ya amplificar, ¿no? Tener en cuenta que pues el audio cuando va a estar positivo va a tener unos pulsos más anchos y cuando ya el audio está negativo va a tener unos pulsos más estrechos. Eso se va a mostrar en cada instante porque se va a tener pues una onda triangular. Acá unos pequeños detalles, cómo describir pues la señal de audio, la portadora triangular, la señal PWM y finalmente la señal de audio reconstruida. Debe pasar por el filtro, pasa abajo. Comenzamos a run, hola, agrandamos un poco aquí. Ya. Bueno, acá en el gráfico 1 tenemos la señal de audio. Muestra una onda senoidal de 1 kHz y representa la señal analógica original que queremos amplificar. Tiene una amplitud aproximada de 0,8 volts y bueno, es la señal pura de audio antes de convertirla a PWM. En el gráfico 2 tenemos una comparación de audio versus la portadora triangular. La magenta es la triangular y la azul es la señal de audio. Se muestran muy juntas la onda triangular y la onda senoidal. Cada vez que la senoidal, que es la azul, supere a la triangular, el PWM estará en su alto valor, yo le puse de 5 voltios, y pues va a cruzarse y va a determinar un ancho de pulso para la señal digital. Bueno, este gráfico es más para ver el comparador, cómo se va a generar el PWM. Y finalmente, poco más voy a agrandar aquí. Acá se va a estar viendo la señal PWM generada. Una salida del amplificador. Que sí se ve, solo que, pues bueno, se ve que tienen unos anchos de pulso bien, pero bien estrechos. Bueno, esto se muestra como señal, como la salida digital del amplificador de clase D, que es lo que pide el programa. Bueno, tiene forma cuadrada, es una onda cuadrada que va de 0 a 5 voltios, que sería su alto, y 0 sería su bajo. Cuando la onda sube, los pulsos de anchos tienen más tiempo, más tiempo. Y cuando pasa por bajo, los pulsos son más estrechos, más estrechos, más estrechos. Ya. Y finalmente lo que queríamos, que sería la señal de audio reconstruida, que luego pasa por el filtro, pasa abajo. Bueno, se va a eliminar la alta frecuencia y se va a empezar a formar una onda senoidal suave, 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 suave. Sí, aquí se ve. Bueno,
Y esta onda verde es lo que representa lo que se va a escuchar al final del amplificador del. Bueno, y como esto se tendrá que, pues, para gráfico uno cuando ya, que es la señal de audio, es la señal de entrada analógica. Para el gráfico 2 se tendrá una comparación entre la señal seno, la azul, y la magenta, que será la triangular. Ahí es donde se va a empezar a generar el PWM, la modulación por ancho de pulso. Y en el gráfico 3 se va a tener ya el PWM, la señal generada, que va a ser pues a la salida del amplificador digital. Y pues va a ir variando de 0 a 5, de su bajo a su alto. Luego ya la última gráfica sería ya la señal seminar suavizado, que es lo que se recupera del audio original, ya que ya está amplificado. Todo eso corresponde al programa 4, perdón, 5. Finalmente tendremos este programa 6, que es un programa de regulación de convertidor DC en BUC con modulación PWM. Bueno, este programa simula el funcionamiento de un convertidor o reductor de voltaje mediante, y que está controlado mediante modulación PWM, modulación por ancho de pulso. Y el objetivo que se busca es mostrar cómo el voltaje de esa línea depende del ciclo de trabajo, del duty cycle de la señal PWM. Acá vamos mostrando los parámetros: voltaje de entrada, frecuencia de conmutación, periodo de PWM, frecuencia de muestreo y el tiempo de simulación. Que lo hemos puesto pues para 5 periodos. Duty cycle, el ciclo de trabajo analizado, lo hemos puesto para 0,2, 0,5 y para 0,8%, que sería como el 20, 50 u 80%. Y bueno, el nombre de la gráfica, pequeños detalles, acá es donde vamos a empezar a generar la señal PWM. un, un- que se ve aquí para la salida con filtro pues abajo, el gráfico, tal como se muestra aquí. Estos valores se le ha puesto pues de referencia, ¿no? Para el filtro que elegí, que sería un filtro LC, por donde va a pasar la señal. Y bueno, comenzamos a simular. Un momentito, voy a agrandar un poco más. Bueno, acá se tiene un gráfico donde la gráfica roja sería del PWM, ¿no? Se mediría la señal de conmutación PWM, que va a pasar de 0 hasta aproximadamente 12 voltios. Y donde se muestra la anchura del pulso que va aumentando conforme crece el ciclo de trabajo. Por ejemplo, acá yo le puse para un ciclo de trabajo de 20%, tenemos un ancho de pulso delgado. Para un ciclo de trabajo de 50% ya va creciendo un poco más. Y bueno, para un ciclo de trabajo de 80% ya se ve más notable, ¿no? Más ancho ya la señal PWM. Bueno, y el gráfico azul sería el voltaje, la salida del convertidor después del filtro, ya el voltaje que ha sido regulado. Bueno, y pues acá se tendría que el PWM controla el tiempo que el transistor conduce. El ciclo de trabajo, el Diode Cycle, va a determinar el voltaje promedio en la salida. Y bueno, yo pues por eso definí un filtro LC para que pueda suavizar el PWM para tener una señal continua. Y pues estos son los gráficos correspondientes. El rojo para la señal de conmutación PWM, el azul para la señal de salida B sub 0,
para ambos gráficos. Y bueno, profesor, eso sería todo con respecto a los programas de MATLAB de PWM. Doy pase a mis compañeros para que continúen con la exposición de PPM, los programas de MATLAB que se asignó. Ya. Ahora voy a explicar sobre las aplicaciones del, eh, del PPM. Ya. En primera tenemos a las comunicaciones ópticas, eh, usado en fibra óptica, satélites y misiones espaciales. Aquí usamos 8 ppm, que significa que cada símbolo puede estar en 8 posiciones diferentes, transmitiendo 3 bits por símbolo. En esta primera gráfica vemos la señal ppm transmitida. Observemos cómo los pulsos están en diferentes posiciones de tiempo. Cada posición representa información diferente. Acá en la segunda gráfica, en la segunda gráfica aquí tenemos la señal recibida después de pasar por el canal óptico. Tiene ruido y atenuación, pero el sistema puede detectar las posiciones de los pulsos. Ya. Y por último, en la tercera gráfica, en esta última vemos la comparación entre símbolos transmitidos y decodificados. Como pueden ver, la mayoría coinciden perfectamente. ¿Por qué ppm para comunicaciones ópticas? Bueno, porque tiene alta eficiencia energética. Solo transmite en un slot de tiempo, ahorrando energía, que es crítico en satélites y espacio profundo donde la energía es limitada. Aplicaciones reales de esto tenemos en la NASA, lo usa en comunicaciones de espacio profundo, en enlaces láser entre satélites y sistemas de fibra óptica. Ya. Ahora pasaremos a la de radio control. A ver. Ay, no se ve. Ay, creo que ahí se ve. No se ve muy bien. Ya, ahí se puede ver. Ya, entonces ahora tenemos a... Uy. Ah, ya, ahora en la segunda aplicación tenemos a... que es en radiocontrol, usado en drones, aviones RC y autos a control remoto. Aquí el sistema PPM transmite 6 canales simultáneamente en una sola señal de radio. Cada canal controla una función de vehículo. Por ejemplo, en la simulación que yo he hecho, en esta gráfica vemos los 6 comandos del piloto. Aileron para alabeo, elevator para cabeceo, throttle para acelerador, rudder para dirección y 2 canales auxiliares para funciones extras como de vuelo o control de cámara. Aquí están. Aileron es el azul, elevator es el rojo, throttle es el naranja o amarillo, y el de dirección, que es rudder, es el morado, y los otros dos son auxiliares. Ya. Ahora en la gráfica 2, en anchos de pulso ppm, estos comandos se convierten en anchos de pulsos ppm. El rango va de 1
a 2 milisegundos, donde 1.5 milisegundos es la posición central. Ya. En la tercera gráfica, tenemos... Ay, ay, no puedo. Aquí está. Aquí vemos un frame completo PPM. Primero va un pulso de sincronización y luego los 6 canales uno tras otro. Todo esto en 22.5. Ya. Y aquí la comparación entre lo transmitido y lo recibido a pesar del ruido RF, el receptor decodifica correctamente las posiciones. Ahí. Ya. Sí, ahí está. Ya. Y la quinta es el detalle del canal 1. Es como algo más específico. Ya. La ventaja del PPM en radiocontrol es que multiplexa múltiples canales en una sola señal, sincronizadas perfectamente. Es el estándar universal en Hobby RC y drones comerciales. Y ahora mi compañero Frank va a explicar las otras dos aplicaciones que faltan, que sería telemetría biomédica y mm, telemetría biomédica y el otro sería en PPM en sistemas militares espaciales. ¿Ves? Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a explicar lo que me corresponde, que serían las aplicaciones en la telemetría, bueno, las aplicaciones de la modulación PWM en la telemetría y transmisiones señales biomédicas, y además aplicaciones en, ¿cómo se llama? En sistemas sistemas con alta inmunidad al ruido en ambientes militares. Ok, entonces empezamos primero con la telemetría y transmisión de señales biomédicas. Cuando nosotros nos referimos a telemetría y transmisión de señales biomédicas, para ser más directos nos referimos al electrocardiograma o a las señales generadas por un electrocardiograma. Entonces, ¿cómo la transmitimos? ¿Cómo obtenemos los resultados? ¿No? Ese es el punto acá. Acá generamos primero los parámetros respectivos. Con esos parámetros generamos las señales biomédicas simuladas, que sería el electrocardiograma. Uno de ejemplo. Acá tenemos el gráfico respectivo, que sería el electrocardiograma que se genera, el original, ¿no? Ok, luego de eso pasamos respectivamente a su muestreo y cuantización, ¿no? Eso es lo que se hace, eso es lo clásico, eso es ya lo común que se tiene que hacer, que es el muestreo y la cuantización. Si es una cuantización uniforme, un uniforme, pues eso acá no especifica, pero por lo general se hace una cuantización no uniforme. Luego la multiplicación de canales, luego generamos la señal PPM, en este caso una señal PPM, y pues acá simulamos un canal que tenga una interferencia hospitalaria. ¿Eso quiere decir? Pues que esa interferencia se genera por el ruido, por ruido por el ruido por ejemplo, ruido térmico, o ruido al momento de generar las señales, o algún otro ruido que se genera dentro de los mismos componentes, como ruido de disparo y entre otros. Luego de hacer eso, pasamos a la respectiva demodulación, porque acá ya lo habíamos multiplexado y generado la señal PPM. Así que acá lo demodulamos, lo demultiplexamos y reconstruimos la señal. Y ese es el proceso que se realizó. De la gráfica, pues obviamente acá lo que me interesa es qué es lo que yo quiero obtener. En primera instancia, pues la señal electrocardiograma, la original, la que se mandó, y la recibida, que es una reconstrucción de esta. Y además también puedo recibir datos como la saturación de oxígeno, también tengo datos de la temperatura corporal y la presión arterial. A su vez también tengo la señal PPM transmitida, la señal recibida ya con interferencia hospitalaria,
y pues el espectro de interferencias, ¿no? Para analizar las potencias. Ok, y de acá pues podemos rescatar que acá está la señal, el electrocardiograma que tenemos, ¿no? El electrocardiograma de señal. Luego acá tenemos la señal de saturación de oxígeno. Acá tenemos la temperatura corporal como va oscilando y la presión arterial. Luego acá podemos visualizar la señal ppm transmitida, la señal recibida y el espectro de interferencias. Y acá también un agregado que es los errores por canal. Luego continuamos con los sistemas con alta unidad de ruido en ambientes militares. Esto, bueno, cabe resaltar que en ambientes militares se enfrenta un gran desafío que sería que, bueno, el sistema debe tener una alta inmunidad al ruido, porque en ambientes militares, tales como en portaaviones o si no en submarinos, nos enfrentamos ante esa problemática, así que es necesario realizar o obtener, aplicar una buena modulación y tener buenos componentes que sean lo más robustos para poder evitar esos problemas. Pero en esta simulación, pues, esta simulación que está realizada en Python, pues, está realizada de manera un poco general. Bien, acá en primera instancia, pues, tenemos los parámetros de simulación, como es la frecuencia de muestreo, la duración total, y además, pues, tenemos la frecuencia de modulación, bueno, la frecuencia de modulación, y aparte la frecuencia de la portadora, que en este caso va a ser una modulación PWM, que sería por ancho de pulso. Y luego aplicamos la generación de la señal PWM básica. Luego tenemos la generación de la señal PWM diferencial, que acá cabe resaltar, ¿no? Que acá se generan dos señales, o sí, bueno, dos señales se generan, que son complementarias de cierta forma, una positiva y otra negativa. ¿Esto con qué objetivo? Pues de eliminar la cancelación de ruido. Cuando se transmiten ambos, pues se restan y se cancela el ruido. Luego acá tenemos lo que es el Spectrum PWM, que es un jitter de frecuencia, o mejor dicho, con una frecuencia variable. Y acá está la generación de esta. Luego acá simulamos un canal ruidoso. Pues acá tenemos aspectos como, bueno, se colocó ruidos, tales como el ruido en modo común, el ruido por impulso. El ruido por impulso es generado se da cuando existen picos. Ahí se da el ruido por impulso. Y también pues el ruido EMI, que es un ruido por interferencias de transmisores cercanos. O sea, cuando se transmite la señal, supongamos que pase por un transmisor o que en su línea de visión pues se, que en su línea de visión se cruce con un transmisor. Obviamente que eso va a provocar una interferencia en la señal original. Así que de esta forma se simula. Y luego pues acá tenemos el filtro de reconstrucción, en el que se utiliza un filtro de Butterworth de grado 4 con una frecuencia de corte de 200 Hz. Luego, para casi finalizar, tenemos el cálculo SNR, la relación señal-ruido, y el análisis espectral, que es el cálculo del PCD. Acá se utiliza el método de Welch para poder calcular el PCD. Y finalmente, pues acá lo graficamos, guardamos y mostramos los resultados, ¿no? Graficamos el PWM en el tiempo, la señal diferencial, la aplicación, bueno, luego de aplicar el filtro respectivo, el filtro de Butterworth, y acá el PCD que se obtuvo por el método de Welch. Y acá tenemos, ¿no? El PWM básico versus el de la frecuencia variable, que es el Split Spectrum. Acá tenemos la señal diferencial y cancelación de modo común. Claro, como se generan dos señales complementarias, pues se cancela el ruido. Y acá tenemos la reconstrucción tras el filtro pasabajos. Bueno, con comparativa con una señal moduladora, ¿no? Acá está la moduladora, que es la azul, la reconstruida, que es la naranja, la reconstruida con, claro, la construida con Split Spectrum, que es la verde, y la reconstruida con diferencial, que es la roja. Y finalmente acá tenemos el PCD, que es la estrella espectral de potencia, calculada por el método de Welch. Y con esto, pues, obviamente vemos que también tiene aplicación en esta materia. Obviamente, este es un aspecto simulado. Sin embargo, en aspectos ya más concretos, se tendría que considerar otros parámetros. Obviamente acá lo simulamos, pero
de lo real a lo simulado a veces hay mucha diferencia. Y más cuando son estas cosas que se considera mucho el ruido y el ruido propio de los componentes. Sin más que agregar, pues, gracias.